Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 25º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación ScienceLab. Solicitamos cordialmente la presencia del Dr. Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Anita Aro por la conferencia que nos va a dictar ahora sobre un tema muy importante, la evaluación posísmica de los edificios. Es muy importante porque a veces algunos le toman a la ligera, no lo hacen como es debido, o simplemente no tienen la experiencia necesaria, y emiten un informe en el cual dicen la estructura ya no sirve, hay que derrocarla. Y qué grave es ese informe, las consecuencias que trae para el calculista, para el constructor. Entonces, vale la pena escuchar esta conferencia, ver los aciertos que hemos tenido y la parte que no lo hemos hecho bien. Doctora Anita, le felicito y le agradezco mucho por esta conferencia y por el tiempo que le ha dedicado. Y a ustedes, oyentes, que saquen el máximo provecho de esta conferencia, porque tarde o temprano les va a tocar hacer una evaluación después de un terremoto, evaluación de un edificio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Me permito leer una breve reseña de la doctora Ana Gabriela Aro, quien obtuvo su título de PhD en Ingeniería Civil en North Carolina State University en los Estados Unidos, donde confirieron el premio Thomas Coffey por su destacada actividad de investigación. Obtuvo su maestría en estructuras en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador, y su título de ingeniero civil en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en Sangolquí, Ecuador. Como docente investigadora, Ana Gabriela dirige y participa en proyectos nacionales e internacionales y es autora de varias publicaciones científicas. Fue directora de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas, directora del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la misma universidad entre septiembre de 2019 y enero de 2021. Adicionalmente, entre los años 2009 y 2010, fue directora del Centro de Educación Continua del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Su interés como ingeniera estructural se centra en el diseño y evaluación sísmico basado en desempeño. Es miembro del Earthquake Engineering Research Institute, ERI, desde el 2014 e integró el equipo de reconocimiento que ERI trasladó a Manabí, Ecuador, después del terremoto del 16 de abril de 2016. Desde el 2015, Ana Gabriela forma parte de Earthquake LFE, programa de ERI, cuya principal misión es mejorar la capacidad de recuperación de comunidades. Adicionalmente, en la actualidad es presidenta del capítulo de la NEC SEDS, Peligro Sísmico, en el marco de la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción del 2015, iniciativa liderada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición pueden ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que estas puedan ser respondidas una vez terminada la intervención de la doctora. Estimada doctora Anita Aro, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchísimas gracias, Brian. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, doctora. Sí se lo escucha y se ve también la presentación. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Un especial agradecimiento por la introducción a Brian y también por el saludo del doctor Roberto Aguiar, a quien le felicito por esta iniciativa. Ya hace meses trabajando con respecto a estas charlas pues, que nos sirven para fortalecer nuestros conocimientos a todo nivel. Siempre con esta coyuntura, convocando a investigadores, a profesionales de prestigioso nivel, nacionales e internacionales,
Así que mis felicitaciones y muchas gracias por esta invitación. Bueno, en la noche de hoy vamos a tratar precisamente este tema sumamente importante, al igual que lo mencionó el doctor Roberto Yar. Y la idea aquí no es criticar aquello que se realizó, por ejemplo, especialmente después del terremoto del 2016, sino que la idea es aprender cómo podemos mejorar, cuáles serán estas estrategias que debemos implementar en el futuro, como para mejorar nuestra situación, nuestra respuesta. Dentro de los temas a tratar, tenemos estos temas de generalidades, qué es una evaluación post-terremoto, cuál es el alcance, claro, dependiendo de los puntos de vista definidos por cada jurisdicción. ¿Qué me implica el APC 20, que fue la guía con la cual actuaron de forma emergente después del terremoto del 2016? ¿Qué es lo que tenemos como material en el Ecuador? Sí, tenemos esta guía 5, que fue ya un intento, ¿no es cierto?, por suplir esos vacíos que se detectaron después del sismo del 2016 o durante el sismo del 2016. Y asimismo vamos a revisar aquellos casos que se detectaron como parte de este reconocimiento de los cuales podemos aprender muchísimo. También revisaremos el caso de Nueva Zelanda, que me parece que lo podemos tomar como ejemplo, aparte de otras iniciativas internacionales, en el sentido del análisis crítico con respecto a aquellos pasos que se esperaron después de ocurrido el evento y cuál sería su posición para enfrentar futuros eventos. Y asimismo, bueno, para ya cerrar esta charla, revisaremos algunas estrategias a considerar que pueden ser tomadas ya sea a mediano plazo o tal vez incluso en un plazo inmediato. Dentro de lo que es esta concepción de la evaluación posísmica, debemos entender que se refiere a un proceso visual, ¿sí?, donde nosotros vamos a identificar el daño en una estructura, ¿sí? Y lo ideal es que se realice inmediatamente después del terremoto. El objetivo principal es proteger la vida de las personas, ¿no es cierto?, que ocupan esta edificación. Ahora, últimamente, después de tanto daño que se ha registrado en diferentes ciudades, es lo que a nivel de los gobiernos se han incentivado estas reformas o la implementación de guías como para una evaluación posísmica. Pero en realidad, este tipo de procesos ya lo tenemos, miren ustedes, ya digamos desde el siglo XVI, ¿sí? Aquí esta iniciativa durante o después del terremoto de Ferrara, en donde las autoridades dispusieron que se realice este levantamiento de información. ¿Cuál era el objetivo primordial en ese entonces? Simplemente una estrategia de reconstrucción y una estrategia ordenada, una estrategia acertada. Al final, en ese entonces, bueno, no vino el apoyo con respecto a la reconstrucción por parte de las autoridades, sino que le encargaron parte del porcentaje de reconstrucción, principalmente a la iglesia. Pero miren ustedes que fue a partir de ese entonces que los gobernantes ya se preocupaban por estrategias para dar continuidad a lo que sería el funcionamiento de las capacidades en una ciudad. Listo, con esta breve introducción vamos a pasar a revisar en qué consiste el ATC 20. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con esta metodología. Lo voy a revisar en una forma, digamos, un tanto detallada, más que nada para apuntar aquellos puntos, ¿sí?, en donde tal vez tuvimos inconvenientes al momento de implementar la guía que fue adaptada en función de la TC20 aquí en el Ecuador, después del terremoto del 2016. El ATC, para aquellas personas que no están familiarizadas, es el Applied Technology Council, es una entidad norteamericana
que principalmente está enfocada en aplicaciones de la mitigación del riesgo, con su sede en California. Muy bien. Hacia el año de 1989 es lo que se emiten los procedimientos para la evaluación de la seguridad post-terremoto, especialmente de edificios o directamente enfocado a edificios. Más tarde, en el año de 1995, se hace un alcance, un adendum a esta iniciativa del ATC-20, en donde se incluyeron o se mejoraron algunas de las formas, me refiero a los formularios, o también a esta forma del semáforo para identificar o diferenciar las estructuras que son seguras con respecto a las que no son seguras. En el año 1989 también le acompañó al ATC 20 lo que llamaron el ATC 2021, que era la guía de campo. Sin embargo, en el 2005 sufrió una actualización. En esta actualización, claro, ya se incluyeron también formas más modernas precisamente de aquellos formularios que se habían incluido en el inicio. Y tal vez el cambio más importante es que también se incluyeron nuevas estructuras y no las estructuras típicas, por ejemplo, como las estructuras de hormigón armado. Entonces, ¿qué pasaba ahora con las estructuras de madera? ¿Cuáles serían esas herramientas para entregar a los ingenieros para que evalúen ese tipo de estructuras? Y ya en el año 1997 tuvimos esta iniciativa de generar un documento en donde se incluyeron diferentes casos de estudio. Aproximadamente fueron unos, o si no recuerdo, son 53 casos de estudio, en los cuales se detalla paso a paso, desde el inicio de la inspección, cuáles fueron los resultados, cómo se llenaron los formularios, ¿sí? Como una base para entrenamiento y certificación de aquellas personas que en un futuro podrían utilizar esta guía. Dentro de lo que es el ATC, el 21, que es este manual de campo, prácticamente se establecen 13 niveles de evaluación. El primero de ellos tiene que ver con una evaluación rápida, un nivel intermedio es la evaluación detallada y llamémosle como un tercer nivel, el nivel de evaluación de ingeniería, que es un nivel ya más sofisticado. Lo bueno de esta guía es que a la vez indicaba o indica aquellas personas responsables o que podrían ser responsables de las evaluaciones en cada uno de los niveles. Entonces, fíjense ustedes, hacia el centro, ¿sí? Tenemos que para la evaluación rápida, podemos nosotros acudir a ¿quiénes? A inspectores de edificios, a ingenieros civiles estructurales, a arquitectos y claro, aquel personal que responde ante los desastres. Para la evaluación detallada es necesario recurrir a ingenieros estructurales. Claro, dependiendo del daño, también es importante incluir dentro de estas evaluaciones detalladas, por ejemplo, a ingenieros expertos en geotecnia. Y por último, para lo que conllevaría una ingeniería o una evaluación de ingeniería, ya tenemos especialistas precisamente en lo que es ingeniería estructural. Cada uno de estos niveles tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, digamos en forma breve, lo que tiene que ver con la evaluación rápida, se trata de una categorización bastante rápida, visual, y para determinar qué seguro o no es una edificación. En esta misma etapa, uno puede indicar si es que se requiere una evaluación detallada. Entonces, este pasa a ser como un segundo paso. Y asimismo, se trata de una evaluación visual. Entonces, aquí se ratifican las restricciones tal vez, o asimismo
yo puedo cambiar la identificación si es que se trataba de una estructura segura o se trata de una estructura, por ejemplo, de uso restringido, ¿sí? En función de los aliados. Y siempre, o casi siempre se llega a este nivel cuando, por ejemplo, hay dudas o hay sectores que pueden resultar peligrosos y que se necesita de un criterio un poquito con mayor conocimiento, con mayor experiencia, como para que al final tome esa decisión. Y lo que se refiere ya a la parte de la evaluación de ingeniería, esto ya estamos hablando prácticamente de otro nivel. Y aquí lo que se hace es recomendarle al dueño que él se encargue de la contratación, ¿no es cierto?, de esta persona especializada como para que lleve a cabo el trabajo. Y esta evaluación a nivel de ingeniería no forma parte de lo que es el procedimiento del ATC. Muy bien. Aquí un resumen de lo que conlleva el procedimiento por parte del ATC 2021, en donde básicamente lo que hacemos es identificar aquella estructura que nosotros vamos a evaluar, la categorizamos entre una estructura normal y una estructura esencial. Me refiero normal a uso normal. Cada una de estas estructuras tiene, digamos, sus capítulos o recomendaciones especiales, bien especificados en este diagrama de flujo, sí que está precisamente referenciada como la figura 2.1. Miren ustedes el promedio en función de las estadísticas que se manejan, el tiempo que debería conllevar cada uno de estos niveles de evaluación. Entonces, cuando estamos hablando de una evaluación rápida, eso no debería llevarnos en promedio más de unos 20 minutos, ¿sí? Tenemos el rango de 10 a 30 minutos. Cuando hablamos de una evaluación de tipo detallada, ahí tenemos el rango entre 1 y 4 horas. Y si ya pasamos a una evaluación de tipo ingenieril, bueno, tenemos días, ¿no es cierto? 1, 7 días, lo que conlleve esta evaluación. No existe límite y claro, dependerá de las necesidades de la estructura. Observen ustedes que dentro de cada uno de estos niveles, asimismo, se pueden definir estas pancartas para identificar si es que esa estructura es segura o no es segura. Y principalmente tenemos las siguientes categorías. Sería verde, inspeccionado, que prácticamente no requiere o no me representa ningún riesgo. Tenemos uso restringido. Ya vamos a explicar a qué se refieren estas dos categorías dentro del uso restringido. Y también tenemos ya la identificación de aquellas estructuras que resultan completamente inseguras. ¿Ya? Dentro de lo que es el uso restringido, puede ser porque alguna área tiene una dificultad, por ejemplo, de acceso con respecto a otras áreas que pueden ser de libre acceso. Entonces, claro, eso yo indico como un inspector, doy las instrucciones del caso como para que las personas que ingresen temporalmente no corran ningún riesgo y con eso queda, digamos, establecido este procedimiento. Y en cambio, también existe la categoría de uso restringido cuando existen dudas con respecto al comportamiento futuro de la estructura, cuando no está seguro si en realidad es segura o podría representar algún daño. Y lo que aconsejaría como inspector es que revise un ingeniero estructural dentro de lo que es el siguiente nivel, que es la parte detallada, ¿sí? Entonces, en la parte detallada, en la evaluación detallada, tenemos exactamente los mismos niveles y dentro de lo que es la parte ingeniería, una vez que se tiene ese resultado, lo que se hace o es ratificar, ¿no es cierto?, o simplemente bajar de nivel o subirle de nivel en función de los hallazgos. Y bueno, de ahí lo que se determina es si es que la edificación es segura o no segura, ¿sí?
Y dependiendo de eso también se podría indicar que puede entrar, por ejemplo, con ciertas limitaciones, los ocupantes a retirar sus cosas, ¿sí? A salvaguardar sus cosas, qué sé yo, hasta que exista algún procedimiento de reparación, o simplemente ya no pueden entrar porque es completamente peligroso y lamentablemente no pueden recuperar ningún bien. Pero claro, para eso necesitamos también un test de control. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es este sistema de los pósteres, ¿no es cierto?, de este semáforo que maneja el ATC, tenemos estos tres niveles, perdón, que les había mencionado anteriormente, y siendo específicos, la identificación verde se refiere a un daño mínimo, ¿sí? Yo puedo entrar tranquilamente a esa estructura sin que me represente ningún riesgo, ¿sí? En cualquier tiempo yo puedo entrar a esa estructura. Cuando tenemos este uso restringido, puede ser, como les mencionaba, que parte de esa estructura esté o me cause peligro, pero otra no. Entonces yo debo imponer cierta restricción. O la duda con respecto a su comportamiento, especialmente cuando tenemos elementos estructurales que tienen recubrimientos, ¿sí? Que no pude establecer cuán segura es esa estructura. Entonces le pongo esa restricción. Y cuando detectamos daños mayores y para lo cual nosotros consideramos que esa estructura no puede ingresar. Hay algo en lo cual voy a resaltar con respecto a esta identificación roja, que no implica que esa estructura debe ser derrocada, que fue uno de los errores principales dentro de la aplicación del ATC 20 en nuestro país después del sismo del 2016. Muy bien. Aquí vamos analizando caso por caso a qué se refieren cada una de estas pancartas. Lo que ustedes observan en la parte verde de aquí de la derecha era la versión inicial de lo que era el ATC 20, acompañada de su guía de campo. Después vinieron las mejoras, ¿verdad? Y esta es la versión actual de esa misma pancarta. Entonces, bueno, la diferencia tal vez principal es con respecto a la organización de la información. Y claro, dependiendo de la jurisdicción, la pueden utilizar, por ejemplo, los Estados Unidos para la impresión directa con estos carteles de colores. ¿Sí? Aquí, tal vez siendo un poquito más específicos, lo que evidenciamos es que no se refleje mayor daño estructural. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a inclinaciones en la estructura, ¿sí? Nosotros certificamos de esa manera esto. Que no existan objetos que puedan caer, ¿sí? Que no me represente riesgo la caída de esos objetos, o que, por ejemplo, no me implique contaminación con respecto a la calidad del aire. Esa misma caída de objetos. Que los accesos no estén obstruidos, como para permitir ese flujo de los ocupantes. Y claro, siguiendo con el análisis, pues que no encuentre yo otro tipo de evidencia por respecto a la. Entonces, si yo estoy seguro de eso, si mi criterio me da para establecer que esa estructura es aparentemente segura hasta ese momento, sí, recuerden que pueden venir réplicas. Y las réplicas pueden implicar una reevaluación del estado de esa estructura. Aquí un ejemplo que lo manejan mucho en los Estados Unidos en sus programas de entrenamiento por parte del ATC. Y con respecto a qué me implicaría, qué tipo de daño me implicaría esta categoría de que no es un daño que me implica riesgo. ¿Sí? Aquí tenemos fisurada una pared, pero aparentemente es lo único que se ha encontrado como daño. Y claro, los elementos estructurales no han sufrido absolutamente ningún riesgo. Y tampoco se corre el riesgo de que esta pared
caiga, ¿no es cierto?, en, digamos, en su plano fuera de lo que es el plano de trabajo. Con respecto al uso restringido, igual la misma forma, ¿no es cierto? Tenemos en la parte de la derecha, en la parte inferior, aquella propuesta inicial, y en la parte de la izquierda, lo que se maneja ahora. ¿Qué es lo que se identifica aquí, ya con un poquito más de detalle? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el uso de ciertas áreas? ¿Cuál sería este alcance con respecto al daño en esa misma área? ¿Qué me implica con respecto al resto de la estructura? ¿Ya? Y siempre hablamos de riesgo. Entonces, esta en realidad es una de de los niveles más conflictivos que causan mayor duda, y para una misma persona pueden haber diferentes criterios. Entonces, siempre lo que se recomienda es este entrenamiento previo para que se manejen hasta cierto punto criterios similares. Aquí a continuación tenemos un ejemplo. Igual, una fotografía de las herramientas que se utilizan por parte de la TC para preparar a la gente para estos eventos post-terremoto. Aquí tenemos la caída, por ejemplo, ¿verdad?, de este parapeto en la parte superior. Me implica riesgo en este sector de la edificación, pero se ha identificado que en los otros sectores no tengo otro riesgo. Entonces, se trata de una edificación de uso restringido, en donde, claro, yo debo tomar las acciones necesarias para prevenir el ingreso por parte de los posibles ocupantes en esta edificación. Y eso lo debo colocar en un lugar muy claro, muy visible, para evitar cualquier tipo de catástrofe. Aquí nuestra pancarta de identificación de una estructura que no es segura, ¿sí? Aquí puede ser colapso parcial, colapso total. Puede haberse identificado que ante la presencia incluso solo de carga gravitacional, esa estructura esté a punto del colapso. ¿Y qué sucedería si es que viene una réplica? Entonces yo, como inspector, ¿no es cierto?, doy mi criterio y a la vez podría indicar alguna recomendación, pero nuevamente, ninguna recomendación dentro de lo que es este sistema de las pancartas es para que yo indique que lo lleven al colapso la estructura, es decir, que lo remuevan, ¿ya? Simplemente es para una toma de decisiones con respecto a salvaguardar la vida de los ocupantes. Y esa toma de decisiones lo toman obviamente las jurisdicciones correspondientes, ¿ya? Aquí lo importante es evitar que la gente ingrese, así tenga que sacar lo que sea. Y para eso también necesitamos entrenamiento, porque a veces es muy difícil lidiar con los ocupantes de una edificación. Y claro, estaría en nuestra responsabilidad, y depende también de los equipos que acompañen a estos teams de reconocimiento y de inspección, como para que apoyen en este sentido. También puede ser, y esto es algo muy común, que la edificación esté completamente bien, pero que lamentablemente la edificación que tengo al lado, o por ejemplo, algún tipo de infraestructura que me puede conllevar o me puede llevar a una explosión, me ponga en riesgo mi estructura que se comporta excelentemente bien en el cielo. Eso me va a implicar también la utilización de este tipo de pancarta. Entonces, estamos claros, sí, eso era tal vez el mensaje más importante que quería transmitirles durante esta charla. Aquí, asimismo, un ejemplo de una estructura de madera. Prácticamente se ha desplomado su base, y obviamente, como se ha identificado este peligro, lo que se hace es acordonar a la estructura
y simplemente se prohíbe ese ingreso a toda la edificación. Y eso es algo que también hasta cierto punto nos indica el ATC 20 cómo posicionar estas barricadas, como un procedimiento general, ¿sí? O cómo evitar o cómo proteger a la vida de sus ocupantes. Aquí miren ustedes, tal vez observaron algunas edificaciones de baja altura. Esto lo ocupan en edificaciones de varios pisos, ¿sí? Hablemos de mediana altura. Para rascacielos se trata tal vez de utilizar otro tipo de estándar que lo siguen desarrollando, pero como base, digamos que tenemos el ATC. Entonces miren ustedes que hacia la izquierda, ¿sí? Dentro de esta identificación como inseguro, es un edificio que nos representó colapso en la parte intermedia de los pisos. Esto sucedió durante el sismo de Kobe en el 95 en Japón. Al centro, en cambio, tenemos este uso restringido. Observen ustedes daños en mampostería. Esto se trata de un hospital en China, en el sismo del 2008 en Wuhan. Y hacia la derecha tenemos esta edificación completamente bien. Es un centro médico, si se trata de una edificación de tipo esencial en San Diego, y se evidencia su buen comportamiento, ningún tipo de riesgo para nadie, después del sismo del 2010 de Mexicali. Muy bien. A estas pancartas acompañan estos formularios para evaluación rápida y para evaluación detallada. Cada uno de ellos tiene información que resulta hasta cierto punto fácil de llenar durante las caminatas de inspección. Entonces, miren ustedes, cuando uno va a estas actividades, tiene que ir llevando, aparte de todos los elementos de seguridad, llevar su esperito, llevar sus pancartas y llevar también estos formularios que se llena por cada una de las estructuras. Estos formularios, por lo general, se entregan a las jurisdicciones para toma de decisiones, para registro. También dependiendo de la jurisdicción, eso me implica una información valiosísima como para estos procesos de reconstrucción. Entonces, la idea es levantar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Ese también fue otro de nuestros lamentables errores durante el sismo del 2016. Se perdió valiosa información, ¿sí? Derrocaron estructuras antes de tal vez poder acceder a los motivos por los cuales colapsaron o sufrieron colapsos parciales, y lamentablemente perdimos lecciones por aprender. Entonces, esto es algo que debemos corregir en los eventos futuros, porque estamos conscientes de que nos va a volver a pasar, pero la idea es responder mejor en este nuevo caso. La información que se registra en estos formularios es prácticamente la identificación de la persona que realiza la inspección, cuál es la ocupación de esa edificación y el tipo de estructura, ¿sí? También una percepción de lo que sería el daño, si es menor, moderado o severo, con respecto a aquellos elementos principales, estructurales y no estructurales, la categoría que se le dio para la evaluación, y asimismo si es que tal vez se requeriría alguna evaluación detallada o por parte de un ingeniero. ¿Sí? Fácil de llenar, y de ahí el por qué se manejan esos rangos de tiempo muy reducidos con respecto a esas evaluaciones rápidas. Y con respecto a las evaluaciones detalladas, bueno, hasta cierto punto se repite la información, ¿sí? Pero recuerden que aquí ya vamos con mayor criterio. Aquí ya van especialistas a esta evaluación detallada. Hablamos primordialmente de ingenieros estructurales, ¿ya? Ese es otro punto en donde también nosotros pecamos,
porque lamentablemente, y se entiende, por falta tal vez de mano de obra, de ingenieros estructurales, se convocaron a diferentes especialidades y bueno, se emitieron criterios que estaban un poquito fuera de lugar. Igual, información más detallada, también se tiene un espacio como para que uno realice un esquema de cuál podría ser la causa, por ejemplo, del daño, en donde uno considera que es el sector más afectado de la estructura, y es algo opcional que uno puede indicar. También la categoría que se ratifica o que puede cambiar, mejorar o empeorar. Y aquellas recomendaciones adicionales. Entonces, esto con respecto a la parte principal de lo que es el ATC 20, en especial la parte de lo que se refiere al manual de campo. Muy bien. Ahora, la inspección no es suficiente. También debemos proporcionar o debemos indicar a las autoridades, ¿no es cierto?, una forma de acordonar o de poner barricadas en las estructuras. Y aquí tenemos algunos ejemplos apropiados. Bueno, aquí tienen ustedes la referencia de dónde se obtuvieron estas fotografías. En el Ecuador también detectamos unos casos bastante buenos. Sí, en ese sentido parece que sí se preparó bastante a la gente, pero también nos encontramos casos en los que prácticamente no le importó, tal vez al dueño no le importó a este gobierno central salvaguardar por último las personas que se acercaban a las edificaciones, ¿ya? Repito, no es el fin de criticar, es el fin de aprender de aquellos errores que no únicamente los cometemos como ecuatorianos, ¿sí?, sino que es algo que se observa a nivel mundial. Miren, lo que se produjo después del sismo. Tenemos nuestra guía 5, ¿sí?, que es para la evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras. Dentro de su capítulo 5, básicamente se reproduce en forma resumida las características principales del ATC 20. Entonces, fue una buena iniciativa, sí, salió en el 2016, pero lamentablemente fue algo que lo obtuvimos demasiado tarde. Lo óptimo hubiera sido tener este tipo de herramienta antes del sismo y claro, acompañada de la respectiva capacitación. Lo bueno, ya lo tenemos para futuros eventos. Lo malo, que no se está acompañando con entrenamiento, no se está acompañando con certificaciones. Entonces, lo más seguro es que tengamos la herramienta, pero si es que nos cae un sismo, digamos, en este momento, no vamos a tener la suficiente cantidad de gente que nos apoye como para abastecer a las grandes zonas que son necesarias. Miren ustedes aquí el esfuerzo que se realizó, muy reconocido, y parte de estas pancartas nosotros como equipo de reconocimiento de LERI las encontramos en diferentes estructuras. Diferentes versiones también que eran de iniciativas particulares que trataron de ayudar o apoyar hasta cierto punto la gestión de este reconocimiento, ¿sí? También un valioso aporte. Lamentablemente, ya vamos a ver algunos de los problemas que encontramos más en específico. Igual, tenemos el formulario de evaluación rápida. Únicamente en la guía consta este formulario de evaluación rápida. No tenemos el formulario de evaluación detallada y eso es algo en lo cual también debemos trabajar para nuestra nueva norma ecuatoriana de la construcción que la estamos actualizando a cargo del doctor Carlos Ayala. ¿Sí? Él está a la cabeza de este capítulo. Listo. Ahora, pasemos a ver qué es lo que sucedió en el 2016. Aquí unas imágenes con el recuento de la magnitud del sismo de 7.8, su ubicación y el grado de afectación dentro de lo que es esta
escala de intensidad. Un sismo sumamente desastroso, y aquí les presento simplemente es una fotografía del equipo de reconocimiento del EL, en donde se nos sumaron personal del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército y también algunos ingenieros de, digamos, consultores privados. Miren ustedes aquí también tenemos ahora trabajando con nuestro colega Adrián Tola, que fuimos parte de este equipo. Y estos excelentes profesionales de los países de Guatemala, y aquí tenemos Estados Unidos. Miren aquí los ejemplos. Entonces voy a tratar de pasar relativamente rápido estas diapositivas indicando aquellos ejemplos. Tenemos esta pancarta con la caracterización de inspeccionar. Sin embargo, lo que no se identifica, ¿sí? o hubo esta confusión entre las diferentes pancartas, porque si ustedes se recuerdan, esto se refiere a una estructura que no representa daño. Entonces yo no puedo hacer la adaptación del caso a esta pancarta porque me puede originar mucha confusión al momento del levantamiento de la información de las personas que tal vez hacen un recorrido para verificar qué es lo que sucedió realmente en cierta estructura. Pues bueno, aquí ustedes observan adaptaciones y eso es algo que no se debe hacer. Un lugar no apropiado para colocar igualmente esta pancarta. Este edificio representaba a sí mismo peligro. Esto lo tenemos en Bahía de Caracas. Pero los ingresos estaban por otro lado. Sí, estaba en uno de los extremos. Y en ese extremo no había ningún indicativo de qué sucedía con esa estructura. Entonces, siempre debemos ubicar a estos pósters, a estas pancartas, en los ingresos, ¿sí? O donde se vea, donde yo esté seguro de que alguien, un inspector, ya llamémosle desde el punto de vista de la jurisdicción, va a poder visualizar tranquilamente. Aquí, otra edificación dentro de lo que es la misma Bahía de Caracas. Y aquí, lamentablemente, no pudimos encontrar absolutamente nada. Lo que se debe recordar es que absolutamente todas las edificaciones, así no hayan sufrido daño, deben llevar su pancarta para asegurar que efectivamente esa estructura no tiene daño. Miren aquí ustedes, no sé si es que pueden observar. La estructura de la derecha tiene esta identificación verde y una identificación combinada entre la estructura de la izquierda y esta misma estructura. Entonces, claro, aquí uno como que asumía tal vez, después vino otro inspector, incurrió en lo que es la evaluación detallada, pero lamentablemente no se sabe, ¿no es cierto? A simple vista, lo estoy mirando de que lo estoy observando aquí. ¿Cuál es el que vale? Entonces, esto simplemente no se puede dar. La evaluación es individual. Y por lo tanto, bueno, tenía que descartar, qué sé yo, que me implicaba un uso restringido. Ok, cojo, descarto la otra, lo coloco encima y esa es la que ahora me vale. Aquí. Justo lo que les mencionaba, ¿sí? No estamos criticando. Simplemente es una mala interpretación. Por más que usted como inspector vea que esa estructura se va a caer o quiere que la derroque, eso no le corresponde a un inspector, ¿sí? Dentro de lo que es una evaluación rápida. Aquí también encontramos algunos casos en que faltaba la información. Correcto, está inspeccionado. Yo ya sé que esa estructura no me representa ningún riesgo, pero yo tengo que indicar si, por ejemplo, se trató de una evaluación únicamente exterior o fue una combinación de una evaluación interna o externa. Información relevante que yo no la puedo dejar pasar. Aquí miren,
esta también pancarta sin ningún dato. Se entiende tal vez la premura de apoyar, de seguir identificando, evaluando otras estructuras, pero esto a mí no me sirve como para, por ejemplo, levantar una base de datos, levantar un inventario con respecto a las características de esta edificación. Recuerden que la información es valiosísima para toma de decisión. Y aquí también nos llamaba la atención que encontrábamos, por ejemplo, estos usos restringidos o uso inseguro, y sin embargo la gente estaba dentro de las estructuras y no había nadie que controle. Entonces, claro, aquí conlleva un trabajo conjunto, no únicamente tenemos a los inspectores, sino también tenemos a las autoridades como apoyo. Y mucho ojo, porque la gente no toma tal vez en serio aquel diagnóstico dado en un inicio y está poniendo en riesgo su vida. Lo bueno, notamos esta ayuda por parte de la Secretaría de Riesgos que nos permitió también ya cuando regresamos a casa realizar este levantamiento de información. Ver qué había sucedido conforme pasaba el tiempo con respecto a la categorización, con respecto a los semáforos. Aquí tenemos un ejemplo de Puerto Viejo. Lo que se critica hasta cierto punto son los colores que se manejaron, porque ustedes observan aquí en la parte central, se aprecia claramente lo que sería el amarillo, el verde y el rojo. Sin embargo, aquí al momento de cuantificar las estructuras, utilizaron otra escala de color. Entonces son cositas que tal vez al momento no se manejaron correctamente, pero con el tiempo se pueden mejorar. Todo tiene que ser consistente. Y ahora la parte de asegurar estos sitios de peligro. Les había mencionado que se observaron buenos ejemplos. Aquí tenemos algunos de ellos. ¿Sí? Tal vez se observan estas cintas amarillas que me implican, ¿verdad?, zona de peligro, no se acerque y me restringen precisamente ese paso. Muchas de las estructuras que inspeccionamos tenían estas cintas de restricción y eso es algo que lo manejaron o se lo manejó bastante bien. Asimismo, cuando existe el caso de que una zona completa me representa peligro, como eran las zonas ceros, por ejemplo, de Manta, de Puerto Viejo, entonces teníamos ahí la barricada. Y claro, ya representa este cerco, una zona de seguridad para las personas que intentan ingresar, pero obviamente no pueden. Buenos ejemplos manejados, y esto se lo realizó a través del apoyo del cuerpo de ingenieros. Ahora, otro problema que nosotros detectamos, y claro, es esta posición de ayudar, ¿no es cierto?, de generar hasta cierto punto, de suplir falencias de una forma inmediata. Tenemos aquí la forma de estabilizar, se utilizaron estos elementos de bambú, ¿sí? Pero esto no es la forma de estabilizar a las estructuras. Se entiende nuevamente la premura, no es la forma más adecuada. En una réplica se pueden observar más daños en las mismas estructuras que tratan de estabilizar. Y claro, tenemos buenos ejemplos internacionalmente. Miren ustedes, aquí unas simples recomendaciones de cómo uno debería implementar estos apuntalamientos de una forma técnica. El problema, no tenemos nosotros tal vez un manuales, guías, pero lo existe internacionalmente. Y aquí miren ustedes, claro, surgió esta necesidad de investigar, de aportar aquí en el Ecuador, y con unos chicos de la carrera de Ingeniería Civil de la ESPE, se creó este manual, esta guía de apuntalamiento, en donde usamos principalmente lo que son elementos de madera. Es algo que está disponible ya al público y en caso de necesitarlo, lo tenemos en el repositorio de la ESPE. ¿Basado en qué? En experiencias extranjeras. Esta vez ya no debería cogernos de nuevo, ¿verdad?, la forma de estabilizar a nuestras estructuras. El diagnóstico general
falta de entrenamiento, falta de conocimiento con respecto a la aplicación de las guías de referencia. ¿Y qué era lo que necesitábamos? Nuestras guías propias, nuestros manuales propios adaptados a nuestra realidad. Ahora ya lo tenemos, pero repito, nos falta entrenamiento. Y aquí brevemente el caso de Nueva Zelanda. Dentro de lo que es este trabajo del ATC, el 109, vino este diagnóstico del uso, del empleo de estas herramientas de reconocimiento para evaluación rápida o evaluación detallada de los edificios. En la parte de la derecha, ¿sí? Ustedes pueden apreciar la forma como se movilizó la gente con respecto al número de evaluaciones acumuladas en los 10 primeros días. Información sumamente importante que nos encantaría también tener aquí en el Ecuador. Pero porque también nuevamente se insiste en que necesitamos llevar de una forma muy apropiada los registros de información. Y en el color rojo, en cambio, se consideran aquellas evaluaciones que se realizaban por día. Pero miren esta forma de gestionar las evaluaciones con la cantidad de gente que se involucró en tan pocos días. Eso es algo que a nosotros también nos faltó. Y lo importante de este caso de Nueva Zelanda son las lecciones, las necesidades que ellos identificaron dentro del mismo ATC. Miren ustedes, y hacia dónde es lo que quiere ir ahora el ATC. Entonces, si es que hablamos de estructuras en específico en Nueva Zelanda, claro, habían problemas con los muros de corte, problemas con aquella mampostería que no es reforzada, también con anclajes, esos que son adhesivos. ¿Qué era lo que se identificó también principalmente? Que se necesita instrumentación, que se necesita, miren ustedes también esta forma de estabilizar, métodos para estabilizar a las estructuras para que permitan el accionar rápido. Y asimismo, nuevamente regresamos a la parte de la instrumentación, de las metodologías, de la automatización de la información. Tenemos que acompañar estas inspecciones con tecnología para hacer estos procesos más eficientes. Aquí prácticamente la identificación de necesidades con respecto a documentación y con respecto al entrenamiento que necesitarían aquellas personas que apoyen estas labores, estas actividades de inspección. Entre ellas, se identificó las guías, por ejemplo, para la evaluación, para reparación. ¿Qué sucede con aquellos defectos relacionados con licuefacción? ¿Qué pasa con la administración de esta información, de estos procesos de evaluación de la seguridad estructural? ¿Qué sucede con estas guías que habíamos mencionado justo en la diapositiva anterior con respecto a garantizar, por ejemplo, la estabilidad o acordonar o poner barricadas como respuesta de emergencia? Más guías con respecto a, por ejemplo, la participación de los ingenieros privados, los consultores. ¿Cómo podemos desarrollar una guía práctica para el diseño de escaleras? Porque se detectó que había un problema tremendo al momento de los ingresos, o en las zonas de los ingresos, en las zonas de las escaleras. ¿Qué sucede con las escaleras? Entonces detectaron esta falencia y claro, la idea es suplirla. ¿Qué hacemos como ingenieros? Entrenamiento. Tenemos que entrenar a nuestra gente. Y lo digo tenemos porque lo estoy tomando como propio, lo que nosotros debemos hacer aquí en nuestro país. Debemos instruir a la gente. ¿Qué me implicaría un riesgo de una réplica? ¿Qué sucede con el manejo de los shelters? Y asimismo, necesitamos, ¿no es cierto?, lo que decía, estos registros digitales, las bases digitales, los inventarios que también es dado en lo que se está incurriendo dentro de lo que es la normativa ecuatoriana de la construcción. Pero claro,
Son iniciativas que si no se dan a conocer y si no se practican, no vamos a obtener los resultados que necesitamos como país. ¿Ya? Se identificaron adicionalmente estas oportunidades de colaboración internacional. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con otros países con mayor experiencia para asistencia, para capacitación, etcétera? Es tiempo. El tiempo es antes, no después. Ya sufrimos por no habernos preparado, ¿verdad? Ahora es tiempo de realizar las cosas de una forma adecuada. Y claro, también observaron esta categorización con respecto a tal vez esas acciones primordiales, los primeros pasos. Hablan de workshops para preparar a la gente. Eso es algo que también lo podemos hacer nosotros aquí en el país. Tomar en cuenta las experiencias de otros países. ¿Ya? Ver cuáles serían los documentos primordiales, ¿sí? O principales en los cuales podríamos trabajar para poder actuar de una forma inmediata y aquellos elementos que podrían ser complementarios. Y aquí, aquellas acciones a futuro. Igual, dentro de lo que es este manejo de la información con respecto a los riesgos sísmicos. Ellos dicen, ok, identifiquemos aquellas edificaciones que son vulnerables o que podrían ser vulnerables ante un evento sísmico. Y asimismo, restringir el desarrollo en áreas que me pueden ocasionar un peligro. Específicamente licuefacción, por ejemplo, para ellos. Nosotros también podemos identificar esas zonas de riesgo. También sufrimos de efectos catastróficos con respecto a la licuefacción. Y dentro de lo que es la preparación, claro, debemos instruir, debemos capacitar a nuestra gente para que comprenda, ¿sí? Que tenemos un plan para actuar ante el desastre. Tenemos que también mantener fuentes de suministro, ¿sí? La idea es ayudar a las personas. Y el entrenamiento. Entonces, ya, bueno, manera de resumen y para culminar, aquí las estrategias a considerar. Algunas ya las mencioné, pero es importante resaltar. Primero, aprender de experiencias nacionales e internacionales. Tenemos información. Debemos, y esta es una sugerencia personal, tenemos un examen de fin de carrera, ¿no es cierto?, en algunas de las universidades. ¿Por qué no implementar estos workshops de certificación para nuestros estudiantes de ingeniería, estudiantes de arquitectura? Miren esa cantidad de mano de obra que tendríamos para actuar ante un desastre. Y no me refiero únicamente a sismos. Tenemos inundaciones, deslaves, erupciones, los mismos tsunamis originados por parte de los sismos. Hay que aprovechar. También tenemos que fortalecernos a través del apoyo tecnológico, y aquí debemos involucrar varias áreas. Y dentro de la misma tecnología, es importante gestionar este espacio abierto para que podamos acceder a bases de datos, a registros sísmicos. Esto es algo que se insiste tanto por parte de toda la comunidad para que el geofísico nos libere la información. Y claro, eso también nos permitirá construir de una forma más acertada los inventarios. Aquí existen varias iniciativas que se las puede desarrollar desde el punto de vista del dueño de las edificaciones. ¿Sí? Yo me puedo contactar con un ingeniero especializado que me haga una preevaluación de mi edificación. Bien, el evento, obviamente, este profesional está familiarizado con mi edificio, ¿no es cierto?, con mi casa, llamémosle así, y de aquí podría realizar
de una forma muy acertada o tal vez conociendo ya las características de la misma, rápido utilizar el ATC-20 o la adaptación que nosotros tenemos en el país. El profesional me va a colocar esta pancarta, ¿cierto? Ese mismo profesional indica a la jurisdicción el estado de la misma, pero es la jurisdicción que oficialmente me pone ya esta identificación. Y claro, esto ya sirve para toma de decisiones a nivel zonal, a nivel local o gubernamental. Entonces, esto quería yo compartirles y dejarles con esta reflexión. Estamos a tiempo, ¿sí?, de demostrar a nuestras comunidades que nos importan a través de una adecuada gestión de resiliencia, ¿sí? No esperemos nuevamente que nos venga un sismo y nos coja de sorpresa. Ya no es tiempo de actuar de esa manera. Tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos las capacidades, ¿sí? Solo necesitamos el apoyo de nuestros gobernantes para que cada una de nuestras iniciativas se hagan efectivas. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, con gusto les contesto. Muchas gracias, estimada doctora Anita, por su excelente intervención. Realmente muy valiosos los consejos, las recomendaciones que hemos visto esta noche. Una de las preguntas que tenemos es, ¿cuál es el primer paso de todos los que nos ha recomendado para poder estar preparados para un evento sísmico? Ya, muy bien. En realidad, aquí intervienen varios actores, ¿sí? Por un lado, como les mencionaba, con respecto a estas inspecciones, necesitamos entrenamiento. Ya tuvimos una iniciativa en el 2016. Podríamos partir de ahí. Si bien es cierto, se está trabajando en actualizaciones, pero podríamos basarnos en estas experiencias internacionales como para seguir capacitando o como para seguir certificando a el gremio profesional de ingenieros y arquitectos, al menos empezar por ahí. Porque al momento que nos venga un terremoto, lamentablemente el tiempo de respuesta no va a ser el adecuado. Porque la gente no va a saber cómo aplicar esta guía, esta metodología. Y claro, siempre vamos a estar actuando a la pura. Entonces tenemos que planificar el antes, el durante y el después. Esa es la recomendación general. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta es respecto a la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Qué directrices o qué medidas se deberían tomar para poder tener una norma que permita construcciones más resilientes? Ya. Bueno, en este sentido tenemos unas normas que se han venido adaptando en función de iniciativas internacionales y claro, de nuestras realidades. Pero bueno, lamentablemente no existe un control al momento ya de la implementación de las mismas. Podemos tener diseños apegados a la normativa, que recuerden son requerimientos mínimos. Siempre yo puedo proponer una estructura mejor a lo recomendado por una normativa. Cuando hablo mejor, que se comporte mejor ante un evento sísmico. Entonces, aquí la idea, ¿verdad?, sería simplemente implementar mecanismos de control. Y claro, dentro de esos mecanismos de control necesitamos a gente capacitada, necesitamos a gente con conocimiento y principalmente necesitamos a gente honesta. Esa es la única forma como vamos nosotros a construir una por una estructuras más resilientes. Muchas gracias. Hay una pregunta respecto a las guías o normas de las cuales usted nos comentaba, si son válidas para la inspección post-terremoto de puentes. Ya, bueno, en realidad estas guías han sido creadas específicamente para edificación, ya sea de uso normal
o de uso, por ejemplo, esencial. Cuando hablamos de puentes, estamos hablando ya de otro tipo de estructuras. Sí, y lamentablemente, así como una guía súper práctica con respecto a la inspección de puentes, yo por lo menos no la conozco. Lo que sí conozco es de iniciativas con respecto a la filosofía basada en desempeño, a la identificación de tipologías de puentes, y esto lo manejan en los Estados Unidos, especialmente, por ejemplo, dentro de estos sismos que se originaron en Oklahoma. Entonces, ellos lo que quisieron es levantar la información básica de los puentes, ¿no es cierto? Hasta cierto punto tratar de automatizar esta identificación en función de propiedades, llamemos principales, ¿no es cierto? Hablamos de masa, hablamos de rigidez, tenemos el periodo de vibración. Y en función de la amenaza, identificar cuál podría ser el daño asociado a un estado límite. Entonces, eso es algo que tal vez nosotros también deberíamos propender dentro de nuestros programas de investigación, la identificación de los puentes, utilizar estas metodologías de análisis rápido. Para eso el diseño por desplazamientos es muy apropiado. Y de esta manera también colaborar, ¿no es cierto?, con otro tipo de infraestructura. Eso le puedo decir. Muchas gracias, excelente respuesta. Realmente tenemos que seguir con la investigación en este tema que es muy importante para todos como país. Doctora, tal vez algún comentario final de su parte. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Agradecer la invitación del doctor Aguiar, resaltar su excelente labor por precisamente mantener el conocimiento, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. El doctor Aguiar tiene una trayectoria de reconocimiento a nivel nacional e internacional, y siempre impulsando en sus pupilos este estudio constante, el compartir las experiencias, compartir el conocimiento para seguir mejorando como ciudades, como comunidades, como país. Eso, mi recomendación, sigan preparándose. Tratemos de llegar a nuestras autoridades para que se fomenten estos planes de entrenamiento. Hay unas personas que tal vez tienen mayor acceso a las autoridades, entonces sabemos por dónde debemos ir, pero necesitamos este apoyo que venga desde más arriba. Sí, muchísimas gracias a todos por su atención, y a usted también, Brian, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Anita, por sus palabras. Doctora Aguiar, tal vez quiere dar algunas palabras finales. Doctor, no lo escuchamos. No, doctor, no lo escuchamos. Parece que tiene algún problema con el micrófono. Ahora sí me van a escuchar. Sí, perfecto. En este momento ya lo escuchamos. Ya. Lo que pasa, estaba con los audífonos puestos y ahí no funciona el micrófono. Quería agradecerle a la doctora Anita Aro por la conferencia, y me place mucho que esté trabajando ella en este aspecto de evaluación rápida de edificios, evaluación más detenida. ¿Qué diferencia hubo entre el sismo de 1998 y 2016? En el 98 la gente iba, prácticamente los profesores de las universidades más iban con la idea de ver qué puede investigar, por qué colapsó este edificio. Ya en el 2016 ya se vio iniciativas de que tenemos ya formularios para evaluación, se dieron cursos, se dieron seminarios ahí en la marcha. Pero ahora con lo que está haciendo la doctora Anita Aro, me quedo muy contento. Los estudiantes de las universidades son el mayor motor que tenemos. Anita, siga trabajando con sus estudiantes.
en el examen de fin de carrera que usted manifestó, que ellos hagan como especialistas para que un futuro terremoto tendría las herramientas y el conocimiento para ir directamente a aplicarlo. Felicitaciones, Anita, por su conferencia. Y a usted, ingeniero Brian, muchas gracias por ser un buen anfitrión. Muchas gracias, con mucho gusto. Realmente estamos para poder cumplir este lema, el conocimiento no se detiene, compartir las experiencias de los ponentes destacados como la doctora Anita, a quien le agradecemos de todo corazón por su brillante presentación y también le deseamos éxito a lo largo de su carrera profesional, de su vida personal. De esta manera, culminamos nuestro 25º día de conferencias, sin antes agradecerle a todos por su asistencia y participación de este ciclo de conferencias, y también recordar la invitación para las nuevas conferencias todos los lunes a las 19 horas. Muchas gracias, que tengan una buena noche.